Este video corresponde al curso virtual de Univida de Cálculo Vectorial. Módulo 1, Unidad Temática 3. Líneas, planos y superficies. Bueno, rápidamente vamos a hacer un resumen. Aquí tenemos tres formas de representar una línea: la forma vectorial, la forma paramétrica y la forma simétrica. Aquí abajo tenemos la forma vectorial, paramétrica y simétrica de una línea que pasa a través de dos puntos. Estas tres primeras son de una línea que pasa por un punto, en este caso el punto P, X0, Y0, Z0. Las tres requieren ese punto y son paralelas a un vector V, que está conformado por los componentes A, B y C. Las fórmulas son realmente fáciles. El vector R es el vector que apunta hacia el punto P. Por lo tanto, pues podríamos decir que son iguales o tienen los mismos componentes, solo que uno representa solamente un punto y el otro es un vector que apunta hacia este punto P. Entonces, solo es cuestión de reemplazar en estas fórmulas los valores adecuados, conociendo el punto P y R, que es igual a P, y conociendo el vector B con respecto al cual la línea debe ser paralela. En nuestra siguiente página vamos a aplicar esas fórmulas. Vamos a ver que es realmente sencillo. Aquí tenemos el punto P. Por lo tanto, R sería también igual a 2, 3, 5. Y la línea debe ser paralela al vector V igual a 4, menos 1, 6. Aquí están las fórmulas. Esta es para la representación vectorial. Estas son para la paramétrica. Estas para la simétrica. Ahora, reemplazando R y B, obtenemos esta, que es la expresión vectorial. Reemplazando en estas fórmulas los valores 2, 3, 5, que son las coordenadas del punto, aquí 2, 3, 5, y reemplazando los valores A, B y C, que en este caso son 4, menos 1 y 6, 4, menos 1 y 6, obtengo esta, que es la representación paramétrica. Una vez más reemplazando, pero en esta expresión obtengo esta, que es la representación simétrica. Finalmente me piden que encuentre dos puntos sobre L que sean distintos del punto P. La representación paramétrica me da las coordenadas X, Y y Z de todos los puntos que pertenecen a la línea. Entonces esta es la más conveniente para encontrar esos dos puntos. Sencillamente reemplazo t igual a 1 para encontrar un punto, x, y y z, y reemplazo t igual a 2 para encontrar otro punto. Igual puedo reemplazar cualquier valor de t. Bueno, finalmente utilizo estas fórmulas de aquí para la representación paramétrica de una línea que pasa por el punto P1 y por el punto P2. Por lo tanto voy a tener un punto x1, y1, z1 y otro x2, y2 y z2, que son los que voy a reemplazar en esta expresión para obtener esta expresión de acá. Bueno. Distancia entre un punto y una línea. Bueno, para calcular esa distancia voy a necesitar esta disposición. Básicamente un vector B que es paralelo a L, ¿cierto? Y un punto P. La distancia debe ser medida de forma perpendicular, como vemos aquí. La fórmula es bastante sencilla. Debo conocer el vector W, que es el vector que va desde Q hasta P, ¿cierto? Para calcular ese vector lo que debo hacer es P menos Q. Ahora, en este ejemplo de aquí, P es 1, 1, 1 y Q es menos 3, 1, menos 4. Por lo tanto,
W es el vector que va desde Q hasta P, que es igual a P menos Q, que es 4, 0, 5. Como la fórmula me pide que calcule el producto cruz entre B y W, aquí lo hago por medio de la fórmula del determinante. Si no la recuerdan, básicamente es que primero tomo este valor y anulo esta columna y esta fila y saco el determinante de 3, menos 2, 0 y 5. Aquí está, 3, menos 2, 0 y 5. Cambio el signo porque los signos son alternados y ahora tomo J, por eso J va aquí, anulo esta columna y esta fila y me queda 7, menos 2, 4 y 5, que es lo que está aquí, 7, menos 2, 4 y 5. Y bueno, después de seguir ese procedimiento y utilizar la fórmula, que si no la recordamos, lo correcto es regresar al repaso, obtenemos este resultado, que es el vector resultado del producto cruz entre B y W. Ahora la fórmula solamente me pide que a ese resultado le calcule la magnitud y lo divida entre la magnitud de B, que es lo que estamos haciendo aquí, calculando la magnitud de este vector y dividiéndolo entre la magnitud de este vector, para un resultado de 5.98. Plano que pasa por un punto y es perpendicular a un vector. Bueno, entonces en este caso, para especificar los puntos que pertenecen a este plano, o sea, las coordenadas de todos los puntos que pertenecen a este plano, que contiene un punto particular y que es un plano perpendicular a este vector n. ¿Listo? Entonces, P va a ser nuestro plano, X0, Y0 y Z0 va a ser un punto dentro de ese plano y el vector n va a tener componentes A, B, C y es un vector que es no nulo, diferente de 0 y va a ser perpendicular al plano. De esa forma, el plano P consiste en todos los puntos o las ternas X, Y, Z que satisfacen esta ecuación, donde R es igual a esto. Por lo tanto, el producto punto entre N, que es ABC, y R, que tiene esta representación, me da este resultado. Por lo tanto, todas las ternas X, Y y Z que cumplan con esta igualdad van a ser puntos que pertenecen a este plano. Y que ese plano es perpendicular a este vector n. Vamos a resolver rápidamente este ejemplo. Me piden la ecuación de un plano P que contiene a este punto y es perpendicular a este vector. Vemos que sencillamente vamos a reemplazar aquí los valores, donde el punto es x0, y0, z0 y el vector perpendicular sería a, b y c. Reemplazo eso aquí abajo y ya sé que todos los x, y y z que satisfacen esta ecuación van a pertenecer a este plano. Distancia entre un punto y un plano. Bueno, vamos a hacerlo muy rápidamente. Esta es la ecuación normal del plano. ¿Okay? Esta es la ecuación normal del plano. Y este es el punto. Lo que vamos a hacer es calcular la magnitud de esta expresión, que es este lado de la igualdad. Miren que aquí no está el igual ni está el 0. En esta expresión reemplazo x0, y0 y z0 en x, y y z respectivamente, como vemos aquí. Y a eso le calculo el valor absoluto. Y lo divido entre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, que son a, b y c, los coeficientes de x, y y z. De esa forma, si quiero encontrar la distancia desde este punto hasta este plano, lo que hago es reemplazar 2, 4 y menos 5 aquí en x, y y z, restarle el 10 y esta parte calcularle
el valor absoluto, que me da 17. Y lo divido entre la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado y me da la raíz cuadrada de 35. Por lo tanto, la respuesta es 2.87. Bueno, ya casi terminamos. Les recuerdo que esta es la unidad más larga, entonces este va a ser el video probablemente más largo también, pero bueno, los siguientes ya van a ser un poco más cortos. De todas formas, en esta parte solo vamos a ver prácticamente cómo interpretar las fórmulas. Aquí tenemos la fórmula de una esfera con centro en estas coordenadas, x0, y0 y z0, como podemos ver aquí. Miremos que en la representación el signo es invertido, o sea que si aquí x0, y0 y z0 son todos positivos, pues acá me van a quedar todos negativos. Cuando la esfera está, o el centro de la esfera coincide con el origen, en 0, entonces x0, y0 y z0 van a ser igual a 0, y la expresión es la clásica fórmula de la esfera centrada en el origen, ¿no? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado, donde r es el radio de la esfera. Bueno, aquí me preguntan si esta expresión es la ecuación de una esfera. Si es la ecuación de una esfera, esta expresión debe poder llevarse a esta expresión de acá. Aquí lo que hicieron para poder llegar a esa expresión es organizar los términos de este lado de la ecuación de forma que se puedan agrupar en trinomios cuadrados perfectos. Esos trinomios cuadrados perfectos se pueden llevar a esta expresión, es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? En este caso, a este cuadrado, a este binomio al cuadrado y a esta diferencia de cuadrados. En vista de que sí se pudo hacer esto, nos damos cuenta de que efectivamente es la ecuación de una esfera que tiene un radio 4 y el centro está en 2 menos 1, 4. Bueno, y finalmente, para terminar, vamos a ver los otros dos sistemas de coordenadas, que son las coordenadas cilíndricas, que ya no requieren la distancia en x, en y y en z, que serían cartesianas, sino que en este caso me piden el ángulo con respecto al eje x, la distancia sobre el plano xy desde el origen, barriendo este ángulo obviamente, y una altura z. Entonces tenemos una altura, un ángulo y una distancia sobre este plano. Las esféricas me piden el ángulo con respecto al eje x, el ángulo con respecto al eje z y la distancia desde el origen. Esto tiene algunas ventajas, ya que es más fácil trabajar con algunas superficies o con algunos sólidos cuando al cambiar de coordenadas se obtienen expresiones más sencillas. Por ejemplo, una esfera que tenía una expresión bastante complicada en coordenadas esféricas, pues vemos que se reduce bastante. Lo mismo un plano y lo mismo un cono. De la misma forma, si tratamos de expresar un cilindro en coordenadas cilíndricas, pues también va a ser bastante más sencillo.